¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. Mariela, Álvaro, un placer tenerlos en Canal M, poder tener esta previa de la película. ¿Cómo fue ese proceso precisamente de trabajo en conjunto, ¿no? Producción y dirección para, bueno, finalmente llegar a lo que hoy es La noche de 12 años? Empiezo... Mirá, nosotros empezamos con esta idea más o menos allá por fin del 2013, que a partir de unos materiales surgió la posibilidad, vimos que había como una historia muy potente, pero una historia como de humanidad, de decir al mundo que el hombre es más fuerte de lo que parece o de lo que puede ser, dar un poco, la idea era la resistencia, lo importante que es que poder sobrevivir y mantener la cabeza, luchar contra la locura, ¿no? En momentos tan oscuros de general del mundo, ¿no? Entonces, eso fue un poco la idea inicial, la piedra inicial de la historia. Y ahí empezamos a trabajar con el material que eran las entrevistas que se autohicieron Rosenkopf y Huidobro, y a darle un toque personal, porque eso son entrevistas y después tenía que entrar la ficción a jugar un papel, ¿no? Y crear tramas y crear todo lo que Álvaro después trabajó y escribió. Entonces eso llevó años, como Álvaro, vos hiciste Kaplan en el medio, y fuimos trabajando con el material, investigando mucho, que después va a contar el mejor todo el tema de investigación, intentando financiar, porque las películas lo que tienen es que llevan mucho tiempo para poder levantarse, y sobre todo películas que eran ambiciosas, esta lo es, y creo que se ve en pantalla además, creo que eso es lo bueno que tiene. Y por el 2016, hacia fines del 2016, logramos juntar todos los puzzles que permitían hacer la película y arrancamos el rodaje en marzo del 2017, o sea que estamos a año y pico desde que empezamos a rodar para estrenar. Entonces es una cosa que no solamente todo el proceso de investigación, de escritura, de financiación lleva, sino también todo el proceso de filmación, postproducción y cerrar, y que la película pueda tener una ambición internacional, que pueda ir a festivales. Hay que esperar el momento justo para que el lugar donde uno quiere que se vea la reciba, y hay que tener también paciencia, ¿no? Lógico. Bueno, de hecho hablábamos un poco antes que a veces la película no sale cuando uno quiere, sino cuando uno puede, ¿no? Totalmente. O sea, las películas, uno sabe cuándo las empieza, pero nunca cuándo las termina. Sí, exactamente. Todas las estrellas se tienen que alinear a la Sí. vez. Sí, es muy difícil, es decir, uno planifica y después va corriendo. De hecho, habíamos planificado filmar en el 16 y no pudo ser, entonces rehicimos el esquema y empezamos el 17, y estábamos, que era a 3 semanas de empezar, cuando una de las localizaciones más importantes se nos cayó, y de vuelta fue como ¡ah! Lo logramos levantar y aquí estamos. Y volver a hacer. Sí. Bueno, en tu caso, Álvaro, pudimos hablar un poquito antes de la presentación en Venecia, pero ¿cómo sentiste ese volver a ver la película, volver a encontrarte con la película y también verla en sala, y la repercusión que tuvo en gente que quizás no estaba tan familiarizada con esta historia como podemos estar los uruguayos? ¿Cómo la sentiste? Sí, no, uno hace películas para llegar a ser, están hablando de lo difícil de lo que es la financiación, también lo que es la creación de conceptos de puesta en escena, de montaje. Hay un lado que es súper de intuición, y que obedece a un montón de cosas, pero después al final nunca sos consciente de lo que has hecho. O sea, no es un producto absoluto en el que entonces cada percepción es distinta. De hecho, puedes ver la misma película 2 veces hasta como
habiéndola producido o dirigido, es decir, y tener dos percepciones vos solo distintas, de que en una te gusta y en otra no, es constantemente. Hay un grado de viaje con cada película que es realmente muy particular. En esta, en Venecia, la verdad que fue sobrecogedor, porque fue un viaje, fue increíble realmente, fue para mí una de las experiencias más grandes que yo viví, más allá de estar en el festival y todo, la verdad que era la sala más grande del festival, una sala de entre 1.500 y 1.600 personas, estaba toda llena. Y nosotros, yo sé que creemos que, pero la gente no sabe realmente ni de la historia, ni tampoco le es cercano el Uruguay, que cuando estás hablando de Venecia, no estás hablando de Buenos Aires. Quiero decir que hoy en día ni en Italia saben lo que pasa en España, entonces sí. Es como y ni en España ni idea de lo que pasa en Italia, aunque haya un nuevo presidente o lo que sea. Y entonces, pero más allá de lo que pasa, creo que la película fue recibida, mi sensación, y esto es totalmente mi experiencia, así que no puedo hablar más que de alguien que estaba totalmente ido, viendo la película y navegando a través de ella. Fue que terminó y era un cúmulo de emociones entre todos los que estábamos del equipo, pero de golpe fue entre mirarnos a nosotros de lo que hiciste, porque en el fondo una película así es una celebración. Lo primero es como que, wow, o sea, es como nos pasó eso, pero no han pasado ni 2 segundos, la película fue a negro y empezó la gente, fue un estallido brutal de aplausos, gritos, que se hizo casi que interminable. Llegó un momento que no sabíamos ni qué hacer, porque se fueron los créditos y la gente seguía y seguían los minutos, y la gente no abandonaba la sala, y nosotros estábamos rodeados, y gente que venía, y no era un aplauso de gente, y en esto para mí era algo que es como medio, capaz que ridículo que yo lo esté comentando así, pero mi sensación es que no era un aplauso de gente cuando uno va a festivales que... De compromiso. No, o aplauden sobre las virtudes de una película. Había una conexión emocional con el viaje. Era como que una cosa que los había... No sé, no era un aplauso de reconocimiento más allá de que implicase un reconocimiento. Realmente no era ese aplauso frío de que estaba la gente conmovida. No sé, yo te contaba que me di vuelta, sí, a mí lo que más me emocionó es que me di vuelta y ver a gente totalmente desconocida con los ojos rojos de haber llorado y llorado y llorado. Decís, conecta, porque es verdad que el público era, como dicen en España, de su padre y de su madre, ¿no? O sea, había gente... daneses, italianos, hispanos, no hispanos, público asiático, digo, había de todo, claro. Realmente de todo. Quizás también fue por el hecho de, bueno, lo que comentábamos antes, como fue un proceso largo, imagino que esta película no es la película, es que es quizá la película que querías rodar, porque primero para llenar algo que vos necesitas contar y por eso conectar con el público, porque quizás no es una película, el público no va a ir a encontrarse con una película de tortura ni una película de presos, sino con una película más bien de conocimiento interno y de la lucha por sobrevivir, o lo que contabas antes de cómo mantenerse, que son sentimientos universales, ya no va... ¿no? Sí, de una nacionalidad o lo que sea, es la conexión con la historia, ¿no? Los dilemas que creo que se enfrenta la aventura esta en sí de la película, y espero que también el espectador, porque creo que en diversos roles los que hacemos cines lo hacemos porque nos nace internamente de una forma de vehiculizar cosas que nos mueven, que no sabemos muy bien cuáles son. Y después esperamos poder conectar con gente porque es parte de lo que nos hace dedicarnos a una cosa humanista y de poder compartir. Pero creo que es una película que sobre todo habla de cómo hace ciertos hombres para en horas tremendas, en horas oscuras y ante las peores circunstancias, dotar de sentido a su existencia, es decir, y de golpe pasa que
todos aquellos que no tenemos esos problemas, seguimos teniendo el mismo problema de cómo dotar de sentido a nuestra existencia. Y entonces es como que de golpe hay un grado de revelación, siento, que es como que somos exploradores de cosas, o sea, tratamos de explorar sobre ciertos temas y aventureros y ver que esto, pero que un individuo igual en Italia o en otro lado, quizás también. Ahora, puntualmente, creo que tanto a Mariela como a mí la hemos hecho porque nos salía de las tripas contar esto, no puntualmente por ver qué piensa el público en Italia. Eso no quita de que para mí sea una inmensa alegría que esto trascienda y que obedezca a una esencia mucho más del ámbito coyuntural. Sí, aparte si te pones a pensar en el cine en general, las historias, de pronto historias pequeñas de lugares remotos o de lugares muy particulares, cuando viajan, cuando realmente tocan sentimientos universales. Y yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Películas que cuentan una historia particular de un lugar en particular, pero que son capaces de llegar, no importa de dónde seas. Digo, El secreto de sus ojos pasa un poco eso. Es una película que cuenta también una historia chica que viaja a todo el mundo. ¿Por qué? Porque llega y porque toca esa fibra que es común a todos los seres humanos, ¿no? O sea, universal que tiene. Muchísimas gracias y bueno, mucho éxito. Vale. En el camino que le queda a la película, que sin duda es largo. ¿Sabes qué? Es el 20 de septiembre, aquí es el estreno mundial de la película, o sea que está realmente arrancando acá su andadura. Esperamos que iba a tener muchos estrenos en cine, que no es tan normal, no es lo habitual ni siquiera en muchas de las películas, no solo las uruguayas, sino ni las argentinas, ni las españolas, ni las películas en español, tener tantos estrenos en cine, Francia, España, Italia, China, México, Brasil, Argentina, está muy bien. Muchas gracias. Así que bueno, gracias. Gracias.